Controversias mormonas. Hola mis estimados oyentes, bienvenidos una semana más a Controversias Mormonas. Este es el episodio 34 y vamos a ver la segunda parte del modelo Vite. Como vimos en la primera parte hablamos del comportamiento y la verdad es que quedaron algunas cosas por decir, por ejemplo con lo de la vestimenta. Que es verdad que en la vestimenta es básicamente obligatorio vestir de una manera, ya que al llevar los adultos a partir de 18 años el garment, entonces no se puede vestir nada que pueda mostrar el garment, tanto los hombres como las mujeres. Por lo tanto, los hombres como mucho pueden llevar los pantalones que se llaman bermudas, es decir, por debajo de la rodilla, porque para que no se vea el garment que llega casi a la rodilla. Y bueno, y luego se quedaron también algunos puntos, en fin. Pero vamos, la esencia en sí está bien. Hoy vamos a ver los 3 puntos siguientes. Tengo aquí mis anotaciones. No los subo mucho porque si no se cambia la luz y no me podéis ver bien. Bueno, el siguiente punto es el control de la información. Se puede hacer un vídeo de muchas horas para explicar cómo la Iglesia mormona controla la información. Su táctica es muy simple pero eficaz: mienten, esconden verdades muy cuestionables, distorsionando hechos, cambiando si es necesario hasta la historia oficial. Dicen que leer y que no, especialmente libros que van en contra de la Iglesia. Este material viene automáticamente etiquetado como material antimormón que contiene mentiras y engaños. Es más, es decir, últimamente en estos últimos años ha habido cambios en los libros. Por ejemplo, antes se nos mandaba que leyésemos Jesús el Cristo del elder Jesse Tamach, que lo escribió en un templo y por inspiración, y ahora se ha visto que el libro de Jesús el Cristo está lleno de, digamos, de no verdades. Y como dijo hace poco Benji Monroe, cuando estuvo hablando de la poligamia, dijo que una verdad a medias es una mentira. Por tanto, si el libro los libros contienen verdades a medias, es que son mentiras. Y la verdad es que Jesús el Cristo contiene muchas incongruencias. Es decir, muchas cosas que no son verdad. Por ejemplo, que Jesús de Nazaret nació el 6 de abril, cuando no se sabe exactamente cuándo nació, pero él como sintió la inspiración y dijo que había así, y bueno, la Iglesia ahora no sostiene y mantiene esa fecha. Y más porque si le coge mi amigo Antonio Piñero, le vapulea. Bueno, continuamos, y sí, yo iré comentando ciertas cosas, y según veamos, vayamos desarrollando los temas. Bueno, este tipo de grupo religioso inculca ideas en sus miembros que dicen que la Biblia no es fiable, que no ha sido traducido correctamente o que faltan partes importantes y que solo ellos son capaces de interpretar la Biblia. Su artículo de fe número 8 dice: creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. También creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios y que todas las demás interpretaciones están equivocadas. Con la excusa de que a la Biblia le faltan partes, la Iglesia mormona rellena esa parte con doctrinas extras, y me estoy refiriendo al libro de Mormón, doctrinas ecuménicas, la pérdida de gran precio, sin mencionar la liona de las conferencias generales. Son doctrinas que crean mayor dependencia de las autoridades generales, los cuales son los únicos que reciben revelación de Dios. Bueno, y como bien, la pera de gran precio comprende el libro de Abraham y el libro de Moisés. Y como sabemos, primero, Moisés no existió. Yo, por lo menos, no lo creo. Ojo, respeto. Estoy hablando del aspecto histórico. Yo, si hay gente que crea en que Moisés existió, muy bien. Pero vamos a ponernos en el supuesto de que Moisés no existió. Si Moisés no existió, el libro de Moisés fue un invento del señor Pepito Smith.
Y el libro de Abraham, ya hemos hablado, es decir, yo he hecho un vídeo y otros han hecho un vídeo, incluso Pesquisa Mormón nos ha hecho un vídeo al respecto, y ya queda demostrado que el libro de Abraham fue también una invención de Pepillo Smith, ya que en los facsímiles que muestran los facsímiles egipcios, que supuestamente tradujo, no es como tal, aunque ahora la iglesia dice que no lo tradujo, que fue una revelación. Pues entonces fue una revelación, ¿por qué no lo ponen? No lo dejan bien claro. Revelación o inspiración de Pepillo Smith. No, pero dice que es una traducción. Incluso usan los facsímiles, que sabemos que los facsímiles están mal traducidos, ya que es una guía mortuaria de un señor, me parece que se llama, en fin, no voy a decir el nombre para no equivocarme. Una guía mortuaria para que puedas, decir, el muerto saber por dónde tiene que ir para el camino de los muertos. Bueno, continuemos. Otra característica en común es el conocimiento en grados piramidales, donde los adeptos se inician con la doctrina simple hasta llegar a la doctrina profunda, lo cual es cierto. Esta doctrina no viene revelada inmediatamente, viene suministrada en base al crecimiento del individuo. Da la casualidad que a estos grupos siempre reciben siempre nuevas revelaciones de Dios, anulando las viejas. Lo cual es cierto. Es decir, en el templo, por ejemplo, se han modificado unas cuantas veces los rituales. Cuando Pepillo Smith dijo, cuando instauró las ordenanzas del templo, que no se podían modificar ni cambiar, se debían mantener como están, y ellos las han modificado y cambiado, en fin. Y bueno, igual que con otras cosas, ahora tenemos que estudiar el Ben Sígueme, están modificando el libro de Mormón, no quieren, en fin, hacer los cambios que les dé la gana. Bueno, no es de extrañarse si, por ejemplo, se descubre que sus líderes en el pasado fallaron en distintas profecías o que los mismos han tenido problemas de inmoralidad o problemas con la justicia. Un ejemplo palpable de ello es que Pepillo Smith fue condenado por estafa en 1826. Es cierto. Poquísimos miembros suyos tienen conocimiento de tal evento, de haber estafado a algunos agricultores de la zona en la que vivía. Sus allegados decían que sus allegados que poseían una piedra la cual metían un sombrero y así de esa manera podía encontrar tesoros escondidos. Fue arrestado y condenado a pagar algunos cientos de dólares. Con el mismo método, la piedra vidente, se llama así la piedra vidente, era una piedra así con coloridos, se puede ver en el museo de la iglesia sur, se puede ver una piedra que dicen que esa es la piedra que usaba José Miguel, es decir, una piedra malfrida, una piedra muy bonita, muy gustosa, etcétera, etcétera. Sí, una piedra dentro de un sombrero. Bueno, convenció a algunas personas que había podido traducir en unas planchas de oro una narración de los antiguos pueblos americanos. Es decir, estamos hablando del libro de Mormón. También miente con los mismos libros históricos de la Iglesia que confirman esas prácticas morales de su profeta. Los dirigentes mormones mienten descaradamente diciendo que solo son unas calumnias y mentiras. Y sin embargo, ya van poco a poco encauzándose y diciendo la verdad. Es decir, es más, el profeta actual, Nelson, ya admite que José Smith traducía metiendo la cabeza en un sombrero, y hay un vídeo que lo puse en unos de mis vídeos anteriores. Es decir, la iglesia poco a poco va admitiendo que los errores y las mentiras que van diciendo siguen siendo mentiras. Por ejemplo, es decir, el libro de Mormón fue traducido metiendo la cabeza en el sombrero y siguen diciendo que fue una traducción directa. Ahí lo dejo. Y con el libro de Abraham, pues parecido. Otro ejemplo de su control de reformación son las películas pertenecientes a la Iglesia Sur, en particular la que se basa en la vida de Pepillo Smith, declarando sobre la misma como la película sobre la biografía de José Smith, como la película más cuidada que ha reproducido sobre su vida. Ejemplo simple de cómo tergiversan la verdad en las películas sobre la vida de su primer profeta. Una simple pregunta: ¿cómo es que la película no muestra la pistola que tenía en la mano y que usó en la ocasión al disparar el primero, disparando a los que estaban al otro lado de la puerta de la sede de Qatar y hirió de muerte a 2 de sus seguidores?
Respuesta: porque los miembros sud verían la verdad y podrían ser alterado el modelo de ver a su profeta. Es que muchos piensan que llegaron los que estaban al otro lado de la puerta, empujaron y empezaron a disparar, y él sí sacó la pistolita y se defendió. Esa es la postura de la iglesia. En realidad, testigos afirman que él disparó primero y los otros se defendieron, y por tanto ocurrió lo que ocurrió. Bueno, otro ejemplo de mentira es cuando Pepillo Smith, durante un proceso judicial por practicar la poligamia, responde en su defensa: qué extraño es acusar a un hombre de cometer adulterio y de tener 7 esposas cuando yo veo solo una. Y en cambio estaba sellado ya, no sé si a 20 o algo más, en fin, ya tenía unas cuantas esposas. Sí, era acusado correctamente. Para algunas personas esta declaración ha sido como un relámpago en la oscuridad. Muchos se preguntarán por qué el profeta José Smith está mintiendo. Podría haber mentido acerca de otras cosas que consideramos ciertas. Otro ejemplo de control de la información es cuando José Smith incendió el periódico que le acusaba, es decir, en Abu Expositor, que le acusaba de poligamia y corrupción. No solo practicaba la poligamia, ya que se registraron 11 casos de poliandria. Poliandria es cuando una mujer tiene más de un marido, que significa casarse con mujeres que ya estaban casadas con otros hombres. De hecho, 11 de las 34 mujeres ya estaban casadas con otros hombres, los cuales aún vivían. Hoy en día, es decir, el hombre se puede, y lo voy a poner, decide para ti, sellarse, no, es casarse, pero solamente en el templo. Es decir, un hombre está casado, se le muere la mujer, o se divorcia, y entonces el hombre contrae matrimonio con otra mujer y se sella a ella en el templo, y es su segunda esposa, pues se ha sellado 2 veces. Así que el hombre se puede sellar y casar con muchas mujeres. Las mujeres, por lo civil, pueden casarse varias veces, se divorcia o muere el marido, se queda viuda y se casa otra vez, pero no puede ir al templo a sellarse. No puede. Solo se puede sellar a un marido. En cambio, en la época de José Smith, las mujeres podían tener varios maridos. Pero eso la iglesia no lo dice, lo oculta, es decir, oculta la poliandria. Bueno, es decir, toda esta información está disponible en familyseed.org, un sitio sud donde se puede encontrar el árbol genealógico de Pepillo Smith. Los misioneros mormones nunca os hablarán sobre ello, dado que ni ellos tienen conocimiento de tales eventos, lo cual es cierto, muchos misioneros no saben de estas cosas. Los desconocen por completo. Los misioneros mormones, antes de salir a la misión, pasan algunos meses en el Centro de Capacitación Misional, conocido como CCM, donde son entrenados para propagar el Evangelio a la gente. Los misioneros son adiestrados para no contestar directamente a las personas que se acercan preguntándoles por su doctrina más controvertida. Ellos no les dirán nunca su verdadera doctrina hasta que el investigador, es decir, usted, se bautice y forme parte de la Iglesia Sud. Esto es debido a que la Iglesia Sud es una estructura donde se viene programado por grados. Leamos lo que dijo en su día un instructor del CCM Sud, un entrenador del Centro de Capacitación Misional. Él dijo: cuando una persona me hace una pregunta directa, no respondo nunca a esa pregunta. Respondo a la pregunta que ella tendría que haber hecho. Esto lo meto en la categoría de responder a la pregunta precisa. Por ejemplo, si una pregunta que conozco viene a preguntarme: ¿vosotros creéis que el hombre puede convertirse en Dios? ¿Cómo contesto? Esta persona es un extraño que no conozco, que no sé qué sabe acerca de la Iglesia. ¿No sería la cosa más inteligente del mundo decir sí? Sí, le cito lo que dice Lorenzo Snow, le doy las enseñanzas de los profetas y le leo el discurso quinto. Lo más prudente y sabio es decir: esta es una pregunta muy interesante. Muchos preguntan eso, pero empezaré por decir que en la primavera de 1820 había un muchacho que se llamaba José Smith y un hijo que se preguntaba sobre cuál era la iglesia verdadera a la cual unirse, bla 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 bla.
¿Qué he hecho? He respondido a la pregunta que él debía hacerme. ¿Y qué pregunta debía hacerme? ¿Cómo puedo saber si lo que dices es verdadero o que deberías saber para profundizar adecuadamente en tu mensaje y cómo tenemos que iniciar nuestro estudio en la Iglesia Sur? Esa es la pregunta adecuada. Entonces lo que debemos hacer es responder a la pregunta que ellos me tendrían que hacer. Los miembros Sur que visitan a las familias creen estar haciendo un servicio a sus hermanos, pero en realidad este es un sistema de control capilar de la comunidad. Los hermanos ministrantes, compañeros ministrantes, antes llamados maestros orientadores, imparten enseñanzas familiares, las cuales luego reportan a los dirigentes de la Iglesia. Cada cosa que no está en armonía con las reglas de la organización encontradas en las familias visitadas, es decir, observa, reporta y controla. Como sería el caso de un individuo que haya empezado a transgredir la palabra de sabiduría o tal vez otros mandamientos Sur. Una vez al mes se reúnen haciendo el balance de la situación de cada familia o así pueden aplicar un eventual control del comportamiento. Los miembros Sur ven todo esto como un modo de vigilar a sus miembros y mantenerlos a raya a reportar a los inactivos en la Iglesia. Créeme, ellos no saben que esto no es ético y sobre todo que no respeta a la privacidad de las personas. La Iglesia mormona requiere el 100% de las personas y en esta organización todos saben todo de todos. La privacidad no existe. Les quiero recordar que una iglesia normal no aplica un control mental, nunca prohíbe a sus fieles hacer investigaciones, deja a sus miembros leer y estudiar aquello que les apetece. Aquel que controla la información controla a las personas. Una de las películas que más propagan la Iglesia Sur es Las Familias. Y yo no digo que esté mal, pero dan mucho hincapié a la familia y en mi caso, en la Iglesia, en lugar de fortalecer mi familia, lo que ha hecho es básicamente destruirla. Siguiente, otro de los puntos. Control del pensamiento. Estos grupos sostienen que solo ellos tienen la verdad y que su iglesia es la única que lleva a la salvación. Enseña a sus miembros aquello que es llamado la técnica del bloqueo del pensamiento, que sirve para inhibir el pensamiento crítico del individuo, es decir, que apaga la habilidad para pensar por sí mismos. Esto sucede, por ejemplo, cuando los mormones afrontan a una persona que les mete en dificultad sobre su creencia. Los mormones están programados para que en estos casos lo único que deben hacer es compartir su testimonio y compartir aquello que está en su cabeza. Es justamente un bloqueo del pensamiento, lo cual es verdad. Es decir, llegó hace años una orden de que los miembros no debían contender con nadie, es decir, evitar la contención. Es decir, cuando viniera alguien de otra religión y nos dijera que esto no es verdad, tal cual, dice, mira, yo solo te puedo dar mi testimonio, y se le daba su testimonio, y dice, bueno, y nada más, no voy a tratar este asunto. Y así impedían que tú pudieras hablar aquello, digamos, que verdaderamente piensas. Bueno, sí, por ejemplo, la poligamia, para que ponemos un ejemplo. Bueno, sí, es verdad que José Mí produjo la poligamia, pero yo particularmente yo no la aprobaría, yo no la apruebo, tal, yo, en su caso yo no. Entonces la iglesia no quiere que haga esa cosa porque es como que está censurando a su profeta. Pero continuemos. Después de haber compartido su testimonio, se sienten en la zona segura y tratan de hacer sentir a la persona el mismo sentimiento. Si esto no funciona, tratan de huir de la situación diciendo el espíritu de contención viene de Satanás. ¿Ves? Evitar la contención. Cerrando así la conversación con usted. A partir de ese momento su cerebro se apaga y no escucha más los argumentos de su interlocutor. Si existen dudas sobre la doctrina, siempre hay que acudir a los dirigentes o ir a las páginas de apologistas mormones, y si el miembro no resuelve sus dudas, le dicen que ore para que algún día pueda obtener el conocimiento más profundamente. Los líderes mormones les aconsejan resolver por uno mismo los problemas. Esto podría llevar a un miembro a la apostasía. No se discute, no se critica a los dirigentes, no existe un motivo legítimo para dejar la iglesia.
Si encontramos estas cosas falsas o absolutas, no es culpa de la Iglesia, sino culpa tuya. De hecho, se enseña que aquellos que dejan la Iglesia es porque no eran suficientemente obedientes o dignos y que han salido porque han sido ofendidos o han discutido con algún dirigente. Es decir, tú encuentras la verdad en libros o por internet y es culpa tuya por haberlo buscado. No tienes que haberlo buscado. Tenías que haberte regido por lo que ellos dicen. Si ellos te dicen que los patos vuelan, es que los patos vuelan. Que las gallinas vuelan, es que las gallinas vuelan. Las gallinas solo saltan. No sé por qué he trabajado con gallinas. Hacen ble, 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 y dan un punto a otro. Muy corto. Si eso es volar, estupendo. Pero vamos. A ver, que vuela la cazuela. El comportamiento de los mormones frente a las personas que refutan sus creencias, comentan y atacan a nivel personal, hacen comentarios acerca del aspecto o la moralidad de las personas, pero no atacan a la información dada. Esta reacción es parte del adoctrinamiento. Las autoridades mormonas enseñan que Satanás trata de destruir la Iglesia y que existe una real conspiración en contra de su organización. Es decir, todos aquellos que intentan hacerles ver la verdad vienen del mal. En Doctrina y Convenios 10:12 leemos de este modo: el demonio ha preparado un astuto plan para destruir esta obra. Las páginas de internet que critican a la Iglesia están en continuo crecimiento, igualmente los libros y documentales. Que cada vez salen más cosas para descargar a los miembros, para que se salgan de la senda. En cada conferencia general, diversos grupos protestan delante del templo. Los mormones sostienen que esto es una clara señal que su organización está del lado correcto y que Satanás trata de probarlos. James E. Faust, líder mormón, dice al respecto: los esfuerzos de Satanás por expandirse son la prueba de la veracidad de esta obra. Los mormones no son, según varias estadísticas, el estado de Utah donde hay más concentraciones de santos en los últimos días. Se posiciona entre los primeros puestos de los Estados Unidos donde hay más casos de depresión y mayor uso de antidepresivos. Es el séptimo estado con el mayor número de suicidios. En apariencia, las familias mormonas lucen perfectas. Muchas publicaciones de la Iglesia muestran imágenes de familias felices y sonrientes. Es lo que decía yo antes, de que potencian los vídeos y toda la familia. Incluso hay un vídeo que me gusta mucho, en que una niña se acerca a su papá y dice: papá, ¿por qué podemos ir a jugar a la casita de muñecas? Y va el papá y dice: ay, ¿por qué no se lo preguntas a tu mamá? Y va la niña a su mamá, que está al otro lado de la cama: mamá, ¿puede papá jugar conmigo a la casita de muñecas? Y el padre se le ve que habla así los ojos. Perfecto. Es decir, es un bonito vídeo. Sí, yo no digo que los vídeos que hacen acerca de la familia, pero las familias no son de color de rosa, a lo que me refiero. Las familias no son perfectas. Las familias luchan por ser perfectas. O como dijo una vez un filósofo, lo que hacen el hombre y la mujer cuando se casan es procurar llegar a ser una familia. ¿Sí? O ser una familia. Bueno. Hice muchas publicaciones de la Iglesia muestran imágenes de familias felices. Hay distintas campañas publicitarias televisivas en América, Estados Unidos, que promueven este estilo de vida. De hecho, la doctrina mormona enseña que para conseguir la exaltación y la vida eterna se necesita tener una familia. Estar casados es la mayor prioridad. Spencer W. Kimball, 12º presidente de la Iglesia, dijo: el progreso hacia la vida eterna requiere alcanzar la perfección. Cumplir con los mandamientos garantiza el perdón total de las culpas y asegura la exaltación. Es verdad, para lograr la exaltación y la vida eterna tienes que estar casado. Es doctrina de la Iglesia. Si no estás casado, no es que tengas que tener hijos. Si no estás casado, no puedes lograr la exaltación y la vida eterna. Un requisito, premium, si te casas, logras la exaltación. Castigo, si no te casas, no logras la exaltación. Es el del punto que habíamos hablado en el vídeo anterior. Según un estudio reciente presentado en Utah Valley, en la Universidad del Valle de Utah, las mujeres mormonas de Utah están en riesgo de depresión a causa del perfeccionismo tóxico que enseña la religión mormona. La profesora
Kristen Sin ha conducido en Utah un estudio entrevistando a 20 mujeres mormonas. Muchas veces en el transcurso de un año estas mujeres han sido diagnosticadas con una fuerte depresión. El caso llamativo es que todas estas mujeres se han identificado como miembros activos de la Iglesia Sur. Una de las entrevistadas declaró: metí mucha presión sobre mí misma para ser una mormona perfecta. Si enseño una clase de la iglesia debo hacerlo perfectamente. En casa debo ser una esposa perfecta, lucir impecable y preparar verdaderos manjares. Pero ¿qué clase de vida es? Bien, mi mujer es la presidenta de la primaria. Y todos los años, a final de año, se lleva a cabo lo que se llama la presentación. Y en que los niños se juntan y hacen como una especie de teatrillo representando todo lo que han estudiado a lo largo del año. Y puedes creerme, mi mujer se pone enferma cuando está preparando, a partir de septiembre la presentación suele llevarse a cabo entre noviembre y diciembre. Pues ya digo, de septiembre a diciembre mi mujer se pone enferma. Es decir, con los preparativos, con esto, con lo otro. También lo hace cuando tiene que preparar una actividad o algo. No digo que solo sea en este caso. Pero cuando digo que se pone enferma es que se pone enferma. Es decir, la da como vértigos, mareos. Es decir, se pone enferma. Porque es tanto el estrés, tanto la presión. Porque mi mujer es perfeccionista. Quizá muchos digan: pero es un problema de tu mujer, que le gusta hacer todo perfecto. No, es que la iglesia exige que todo sea perfecto. Todo tiene que salir bien. No por el que dirán o por esto o por aquello. No. Es que todo tiene que salir perfecto. Nos enseñan que todo tiene que salir bien. Si lo haces, hacerlo bien. Así que yo me entiendo muy bien los comentarios de esta mujer. Prosigamos. La infelicidad que la mujer experimenta en este tipo de esquema mental es claramente desgastante. El hecho de que lloren durante su discurso en el púlpito es un claro desahogo de tensión y aquello que se puede definir como perfeccionismo tóxico. Una de las técnicas de esta organización es aquella de programar en sus miembros la convicción de que si hay tantos opositores porque van por el camino correcto y que el mal está combatiendo en contra de ellos. Entonces la mente de estos miembros sud no está contemplando el verdadero motivo de todas estas persecuciones. Aquel que está bajo un control mental no es capaz de ver los daños existenciales que su grupo crea a los cientos de miles de familias en todo el mundo. Cada crítica y protesta en contra de su iglesia son injustificadas. Para los mormones hacer este mismo vídeo es una obra de Satanás. Este que estoy haciendo ahora es apostasía. Malo. Control de las emociones. Siguiente punto. Estas organizaciones usan siempre el sentimiento de culpa y miedo. Harán sentir culpable al individuo que quiere salir de la iglesia. Esto también lo compagino con... y hago un paréntesis, un kika que llamo yo. Es decir, esto del control de las emociones, que los canciones usan siempre el sentimiento de culpa y miedo. Cuando es norma, por lo menos hasta hoy mismo, y esto lo he vivido, y lo he vivido no hace mucho, no lo había vivido hasta entonces, porque digamos que uno ve que la violencia de género, a la cual yo digo tolerancia cero. Bueno, pues la iglesia tiene otro punto de vista y lo estamos viendo en los muchos casos de abusos y violencia de género que ha habido en la iglesia. Vamos, sí, dentro de la iglesia, de un miembro de la iglesia. Es más, ahora hay un caso de un hombre que abusó de su hija durante 7 años y tenían conocimiento, los 2 obispos tenían conocimiento de este hecho y no lo denunciaron a la policía, le dejaron hacer. Si lo hubieran cortado, este hombre hace tiempo que ya no había estado 7 años. Es más,
el último abuso que hizo fue a su hija de 6 semanas de vida. Es decir, pues, lo hizo con una hija de 5 hasta los 12 años y luego tuvo otra hija y abusó de ella a las 6 semanas de vida. Bueno, ese hombre cuando le pillaron se cogió y se suicidó. Y los hijos ahora han denunciado a la iglesia por esto, por permitir y ser cómplice del padre. Bueno, pues ya digo, va una mujer avisa a su obispo, presidente de Rama, que está sufriendo agresión por parte de su marido, malos tratos, violencia de género. Hay un juicio, y bueno, pues la iglesia dice, hermana, tiene que perdonar, él tiene derecho, ya sabes lo que dicen las escrituras, hermana, que nosotros estamos obligados siempre a perdonar y el Señor a quien crea conveniente. Por tanto, hermana, nosotros estamos obligados a perdonar. Bueno, pues en el caso que conozco yo, básicamente a la mujer se la obligó a que volviera otra vez con su maltratador. Y conozco más casos de mujeres que han sufrido maltrato y los líderes les han dicho perdone y vuelva, que se ha sellado con su marido, que es su pareja eterna. Vosotros pensad, ¿vosotros aconsejaríais a una mujer que vuelva con su maltratador? Yo no. Hermana, bueno, ya sabe que hay que perdonar, pero usted rehaga su vida y viva su vida y sea feliz. Si tiene hijos, con sus hijos. Él se tiene que arrepentir, pero ojo, que se arrepienta no quiere decir que usted tenga que volver con él. Simplemente usted le perdona, él se arrepiente y será perdonado, pero usted sigue su camino. Prueba está, es decir, un hombre mata a tu hijo y tú como miembro de la iglesia dices, te perdona. ¿Eso le exime del castigo? No. Porque tú le dices perdonar no quiere decir que no vaya a la cárcel y que no se vaya a llevar a un juicio. Es decir, yo entiendo eso del perdón, ojo. Pero una cosa es perdonar, aunque perdonar es olvidar, nos enseña la iglesia Sud, pero perdonar es olvidar. Vale, te perdono, pero las consecuencias de tus actos tienes que pagarlas. ¿Vale? Bueno, lo sigo porque ya no sé ni cuánto tiempo llevo. Bueno, es decir, entonces hemos dicho, estados y organizaciones usan siempre el sentimiento de culpa y miedo, harán sentir culpable al individuo que quiera salir de la iglesia, inculcarán el miedo de perder la salvación, bendiciones y las familias por la eternidad. Es decir, en el caso de violencia de género que hemos hablado también. La fobia suele inmovilizar a las personas y pidiéndoles hacer aquello que realmente quieren hacer. De hecho, las fobias pueden privar a las personas de la libertad de elección. En las religiones se aplica el control mental. Las fobias son sistemáticamente implantadas para impedir a los miembros que se sientan que pueden dejar el grupo y ser felices. Mira, sabes que si dejas la iglesia vas a perder la exaltación, la vida eterna, tú mismo. Pero yo te recomiendo que ores y pidas al Señor, Santiago 1.5, bla, bla, bla. El adoctrinamiento de la fobia implantada por la Iglesia mormona consiste en implantar miedos irracionales en el subconsciente de los adeptos de forma que no hagan preguntas ni quieran salir de la Iglesia. Enseñar que no hay felicidad fuera del grupo o que terribles consecuencias esperan a aquellos que dejan la fe. Se pierde la familia por la eternidad. Dios no escuchará tus oraciones. Fracasarás y pertenecerás a Satanás por la eternidad. Esta última es la más fuerte. De hecho, en los templos mormones, al realizar el ritual conocido como investidura, se proyecta un vídeo, una película en la cual hay una escena en la que se ve en primer plano el semblante de Satanás que nos habla directo a los ojos y advirtiéndonos que quiero advertir a todas estas personas que si no cumplen todos cada uno de los convenios que han hecho en este templo este día, estarán en mi poder. Y así es el vídeo, se le ponen así. Y dice,
quiero advertirles, bueno, decir, lo que hemos leído, ¿no? Pero bueno, voy a usar mis palabras en cierta forma. Quiero advertirles a todas estas personas que si no cumplen todos y cada uno de los caminos que hagan hoy, en este templo, en este día, estarán en mi poder. En los templos antes de 1990, específicos símbolos mormones venían asociados a castigos, algunos conocidos como ritual de sangre. Los miembros debían simular su propia muerte, llevando el pulgar de un lado a otro en el acto de cortarse la garganta y después simular el destripamiento del estómago. Estos eran los castigos en caso de ser revelados los secretos del templo. Hoy en día, a partir de 1990, cambiaron eso. Quitaron, modificaron. Adiós, Pepillo Esmí. Lo que tú dijiste que no se podía modificar y cambiar ha quedado obsoleto. Estos eran los castigos en caso de revelado el secreto del templo. Muchos miembros sus sentían que aquellas ceremonias eran demasiado extrañas y muchos no quisieron volver a entrar al templo. El juramento de muerte con el cual querían demostrar su compromiso de no revelar las señas y los convenios se estaban volviendo en contra de la Iglesia. Esto llevó a la decisión de hacer los cambios y también de que por esa época apareció un vídeo, una película basada en los rituales y ordenanzas del templo titulada Los creadores de dioses. Y da la casualidad que siempre que se ha habido un vídeo mostrando las ceremonias del templo, el templo, es decir, la Iglesia ha cambiado y han modificado los rituales. Para endulzar la ceremonia, pero yendo en contra de lo que Pepillo Esmí había revelado, esto es, en su tiempo las ordenanzas instituidas en los cielos antes de la fundación del mundo, esto lo dijo Pepillo Esmí, para la salvación del hombre no deben ser alteradas o modificadas, por tanto, no, ni cambiadas. Las similitudes entre la masonería y la Iglesia mormona son muchísimas. En marzo de 1842, poco después de su ingreso en la masonería del profeta Pepillo Esmí, introdujo una nueva ceremonia en el templo mormón, que incluía una serie de elementos simbólicos sustancialmente idénticos a los de la masonería. Los mormones creen que estos ritos son parte de la restauración de las antiguas ordenanzas bíblicas, pero esto no se encuentra en ningún pasaje de la Biblia. Sabemos, por cierto, que el profeta lo copió de los ritos del templo masón y los mismos dirigentes confirman las similitudes entre las dos organizaciones. El sentimiento de culpa es importante en estas organizaciones. Usa para reforzar el control mental. La religión mormona aplica consejos disciplinarios a aquellos miembros que violan las reglas de la Iglesia. Por ejemplo, quien transgrede la ley de castidad, que son los casos en los que el individuo tiene relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio, sufre un humillante consejo disciplinario, ahora denominado consejo de membresía, donde delante de varias personas, pueden llegar a ser 15, deben responder a preguntas incómodas acerca del detalle de la transgresión. Estas transgresiones suelen acarrear varios meses de suspensión de llamamiento y privilegios en la Iglesia. En este caso, la duración media es de 1 año si el miembro sud ha llevado un comportamiento correcto y ha demostrado su arrepentimiento. O alguna vez con la excomunión, es decir, es excomulgado, que después de 1 año puede ser revertida si el comportamiento del individuo cambia. En este supuesto, el miembro tendría que volver a bautizarse y partir de cero. Los pecados del pasado no se olvidan, se tendrán a corregir para aumentar el sentimiento de culpa y para controlar el comportamiento en la mente del individuo. En la página 36 del Principio del Evangelio de 1997 leemos: aquellos que reciben el perdón pero repiten en el pecado retienen la responsabilidad de los pecados cometidos en el pasado. Es decir, tus pecados son perdonados, pero si vuelves a estar con el mismo, es decir, si yo he cometido adulterio, por ejemplo, me hacen el consejo de membresía, entonces me dicen, bueno, al cabo de 1 año, como me he portado bien, he ido a la capilla todos los domingos, etcétera, etcétera, me he portado bien, he sido un buen miembro, he sido un santo de los últimos días, vuelvo a tener otra vez los derechos de miembro. Pero si vuelvo otra vez a volver a cometer adulterio,
todo lo que dicen que se había olvidado, porque perdonar es olvidar, ¡zum! De repente vuelve otra vez a estar ahí. Es decir, que si antes eras culpable de esta porción, ahora es así, el doble. Sí. Y en otra guía de la enseñanza de familiares leemos: para permanecer perdonados no debemos pecar de nuevo. Y aquellas personas que han discutido acerca de cuestiones espirituales con los mormones han observado que llevan el testimonio de su fe como mantra, como si fuera algo, sí, como un lema imperante. Yo sé que el libro de los mormones es verdadero, sé que el profeta José Mí es un profeta de Dios, sé que la iglesia es verdadera. Testimonio que todos los primeros de mes vais a escuchar. Pero, ¿cómo hacen para afirmar saber? ¿Cómo lo saben todo esto? La respuesta es siempre la misma, porque he orado y el Espíritu Santo me ha manifestado la verdad de estas cosas. Es verdad. Sí, yo oré, sí, y he sentido, etcétera, etcétera. Esta manifestación de que los mormones asocian al Espíritu Santo es en realidad un sentimiento interior. De hecho, en Doctrinas y Convenios capítulo 9, versículos 8 y 9 leemos: yo te digo que debes estudiarlo en la mente, después me preguntarás si es justo, y si es justo, haré que el pecho arda dentro de ti. Por eso sentirás que es justo, y si no fuese justo no tendrás esos sentimientos, pero sentirás un asombro tal que hará que olvides aquello que está equivocado. A través de estos sentimientos, a lo que ellos llaman el Espíritu Santo, la Iglesia mormona, así como otras tantas organizaciones de este tipo, manipula a las personas con la intención de aceptar su doctrina. Un ejemplo de esta técnica viene suministrada en el Manual de Misionero de 1985, que instruye de esta manera a los misioneros. Mientras el Espíritu os confirma aquello que están enseñando, hagan una pausa en la charla y digan: señora y señor Pérez, aquello que sienten en este momento es el Espíritu del Señor que os da testimonio de aquello que les estamos enseñando es la verdad. En este momento están empezando a recibir su propio testimonio de la veracidad de este mensaje. La misma cosa sucede cuando los misioneros le piden que ore para saber si el libro de Mormón es verdadero, citando un pasaje extraído del mismo libro de Mormón, capítulo 10, versículo 4. Este capítulo solta a preguntar al mismo Dios para saber si este libro es verdadero y viene de él. Y dice: a través del Espíritu Santo, o sea, a través de los sentimientos, recibirá la respuesta de su verdad. Es decir, es cumplir con Santiago 1.5. Para reforzar este esquema, los mormones usan pasajes de la Biblia sacados de contexto. Por ejemplo, Santiago 15 afirma también que la Biblia aconseja preguntar a Dios con el fin de confirmar la verdad del mormonismo. Dicho versículo dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero, ¿de qué habla Santiago 15? Bueno, y dice: pero pida con fe. ¿Pero de qué habla Santiago 15? Si analizamos y escudriñamos, esta escritura dice a los cristianos que pidan sabiduría para afrontar pruebas y tentaciones. Este versículo no tiene nada que ver con establecer la religión apropiada a la cual unirse. Es muy fácil caer en el sistema si una persona no conoce bien la Biblia. Leer versículos fuera de contexto es un método muy usado por estos grupos para adoctrinar a la gente. Y otra prueba está en el bautismo por los muertos, es decir, y Primera de Corintios, etcétera, etcétera. 15:9, si no me equivoco. Primera de Corintios, bueno, Primera de Corintios. Es decir, porque se bautizaron por los muertos no resucitan, y está sacado también de contexto. La Biblia, a diferencia del libro de Mormón, nos advierte acerca de establecer la verdad por medio del corazón o los sentimientos. En un pasaje de Jeremías 17:9 leemos: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? La Biblia aconseja entonces el estudio de las Escrituras para entender su filosofía de vida. Y estos serán más nobles que los tesalónica, pues recibieron la palabra con premura, escudriñando cada día las Escrituras para ver si las cosas eran así. Hechos 17:11. Pero el control mental de la Iglesia mormona empieza precisamente a partir de este punto: los sentimientos. El sistema es simple y eficaz, como una reacción en cadena. Si te sientes bien, significa que es correcto. Si es justo, significa que la Iglesia es verdadera.
Si la iglesia es verdadera, entonces debes bautizarte y cumplir con la palabra de sabiduría, con el diezmo, o sea, pagar un 10% de tu sueldo a la iglesia y otros centenares de reglas que te llevarán a la esclavitud mental. Bueno, el diezmo en la época de José Smith era muy diferente, entonces no se pagaba el 10%. Si leemos en Doctrinas y Convenios, que es la ley del diezmo, 119, en los versículos 1 y 4, es decir, establece que se pagaba un 1 o 2%, y luego cuando se bautizaban daban el diezmo de todo lo que tenían, y ya no daban más el diezmo. Se pagaba una vez el diezmo al bautizarse y ya no daban más. Bien, pero el control de la iglesia mormona empieza con este punto, sentimiento. El sistema de simplifica como una relación en cadena. Bueno, esto es lo que he leído. Ya me iba, ya se me va. Pero las personas que han caído en esta etapa pueden salir y escapar de la etapa y de la iglesia sur. Buena pregunta. La respuesta es sí. Pero como primer paso para salir está en hacerse algunas preguntas. ¿Cómo hago para saber si la iglesia que frecuento aplica el control mental? Responda a estas sencillas preguntas. ¿Tu iglesia no acepta críticas acerca de su historia doctrinal? ¿Haces intervenir en tu vida a los dirigentes de tu iglesia para casi cualquier problema o duda? ¿Tu iglesia te dice qué beber y qué comer? ¿Te obliga a pagar una suma de dinero fija? Una suma de dinero fija se refiere a pagar el diezmo. Para poder gozar de alguno de sus servicios, ¿piensas que no hay ningún motivo legítimo para dejar tu iglesia? ¿Piensas que no hay felicidad alguna si dejas a tu iglesia y que tu vida será incompleta? ¿Tienes miedo de buscar otra verdad fuera de tu iglesia? ¿Tienes miedo a leer material crítico acerca de tu religión por medio a que él te lleve por su camino o el cielo marino y tienes miedo de perder tu salvación? ¿Piensas que las emociones deciden lo que es justo y lo que no? ¿Piensas que existe una conspiración mundial en contra de tu iglesia? Si has respondido que sí a alguna de esas preguntas, considera la posibilidad de haber caído bajo un control mental, pero nunca es demasiado tarde para salir. Las personas están saliendo de estos grupos, así que por favor no pierdas la esperanza. Yo os digo, si alguno estáis en algún grupo religioso, sea la Corporación Sud o sea otro grupo religioso, que si en algunos puntos, estos últimos puntos estáis, habéis respondido que sí, pensar que sí, que estáis bajo el control mental. La iglesia mormona sí que, y lo hemos visto en estos puntos que hemos tratado, tanto en el vídeo anterior como en este, que hace control mental. Es decir, la vestimenta no podemos vestir como queramos, sino hay que vestir de cierta forma. Mi mujer lo pasa fatal porque, me gusta ese vestido, pero no tiene mangas. Es más, para casarse no puedes casarte tampoco de cualquier manera. En tu vestido de boda, se supone que es blanco, entonces con ese vestido le puedes llevar al templo, pero no. Como sea un vestido con escote por aquí o escote por la espalda, ya no vale. Tiene que ser un vestido con ciertas condiciones. Y os dirán, el que algo quiere, algo le cuesta. Pues es verdad. Pero yo también te respondo con esa misma pregunta. El que algo quiere, algo le cuesta. Pues si quieres la felicidad, ya sabes lo que tienes que conseguir. Y la felicidad no está en una iglesia. La felicidad la tiene que conseguir la persona. No os dejéis guiar por falsos profetas, por falsos dirigentes, falsos líderes. Los líderes no pueden deciros cómo tenéis que vivir vuestra vida. Pueden sugeriros, aconsejaros que en su pensamiento, en el pensamiento de ellos, cómo podréis lograr la salvación, la vida eterna, es decir, la felicidad, me refiero, en lo que quiere decir me lío. Pero nunca puedo deciros cómo ser felices, es porque cada uno es su mundo. Yo puedo lograr la felicidad de una manera y vosotros la podéis lograr de otra. A mí no me gusta cazar, no me gusta pescar, pero hay mucha gente que son felices cazando y pescando. Yo no voy a decir nada de crítica hacia ellos, porque es su forma de vida, ¿de acuerdo? Y bueno, pues no tengo nada más que deciros en esta ocasión.
Soy el Manuel, el profeta desconocido, y esta ha sido otra producción de Controversias Mormonas. Ya os estoy esperando a la próxima semana con otro interesante programa que será el 35. Hasta luego. Y no se olviden los donativos. Viene a continuación.